Aquí hemos vuelto con la segunda parte, manifestación del hombre de pecado, amén. Aquí vamos comprobando por las escrituras, amén, como como el hombre de pecado son lo mismo anticristo, amén. El hombre de pecado y los anticristos es la misma persona, amén. Si no se ha visto la primera parte, manifestación del hombre de pecado, por favor véase la primera y luego entra a la segunda para que vaya acorde, vaya edificando, vaya tomando el hilo con lo que se está hablando aquí. Y si no se ha visto, amén, los estudios de el anticristo y los anticristos, véaselo primero también para que luego entre a manifestación del hombre de pecado, ya que hacemos énfasis y es el mismo, el hombre de pecado, amén, los anticristos es lo mismo, es la misma persona, amén. Vamos a continuar, ahora continuamos, vámonos a Tito capítulo 1, versículo desde el 14 hasta el 16. Amén. Ya voy, ya está. Estas escrituras corresponden a requisito de ancianos y obispos. Amén. 14 hasta el 16. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuántos hombres de pecado, amén, no se han apartado a mandamientos de hombres? Amén. El hombre de pecado, amén. Mandamiento de hombre, amén. Imponiendo sus propias normas, amén. 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente, su conciencia están corrompidas. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo son? Reverde, reprobado, amén, en cuanto a toda buena obra, amén. Y cuando el Señor aquí usted le está hablando, amén, no se refiere a lo que usted ve a simple vista, apóstata, amén, porque eso usted lo está viendo, eso Dios no se lo tiene que decir, mira, son apóstatas, lo está viendo usted, amén, sino lo que están dentro del cuerpo haciéndose pasar por Dios, que tienen apariencia de piedad, amén, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amén. De esto es que Dios le está hablando, porque estos son lo difícil de que usted lo pueda conocer si Dios no se lo revela. Vámonos ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay muchos que os habéis hecho tarde para oír. Amén. La apostasía, amén, porque no vendrá sin que antes se manifieste, amén, la apostasía, amén, la apostasía, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado que son los anticristos, amén, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y tienen apariencia de piedad. A esto, evita. Continuamos, Hebreos capítulo 6, versículos desde el 4 hasta el 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, amén, 6, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, amén, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, amén, hasta él. 7 ahora, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquello por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. 8, pero la que produce espino y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Cuál es el fin de los apóstatas, de los que han apostatado de su fe? Ser quemados. ¿Cuándo? Serán destruidos, la manifestación del hombre de pecado, amén. Este es el estudio que el Señor me ha entregado para el día de hoy, manifestación del hombre de pecado, será destruido con el resplandor de su venida, amén. Ahí es cuando usted se va a dar cuenta que el hombre de pecado era aquel que tenía apariencia de piedad, amén. Gente que se va a quedar con la ropa y el moño hecho, amén,
Porque la santidad no es por moño. La santidad no es porque usted se haga un moño ni porque se ponga una farda larga. Nosotros tenemos que vestir correctamente, con pudor y con modestia. Amén. Y peinarnos sin peinados ostentosos. Pero eso no nos hace salvo. Amén. Hay apariencia de piedad dentro de la iglesia llamada sana doctrina y están en pecado. Amén. Porque los apóstatas que están a la vista, esas iglesias modernas, usted lo está viendo. No hay nadie que se lo tenga que decir. Más que cuando usted es nuevo. Sí, cuando usted es nuevo, pues usted no lo sabe. Porque yo, cuando fui nueva, fui a esas iglesias. Pero ya cuando usted lleva un tiempo aquí en lectura, usted se da cuenta que ellos son apóstatas. Pero los que están encubiertos dentro de la llamada sana doctrina, solo el Espíritu Santo se lo puede revelar. Amén. Y que usted le crea. Porque si usted no le cree, entonces va con ellos. Va a pos de ellos. Amén. Y al mismo lugar donde van a ir ellos. Ahora vámonos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Amén. La amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Usted es enemigo de Dios. Amén. Solo convivir, solo porque usted usa todas las cosas de este mundo. Amén. Porque está viviendo su cruz en la mundanalidad. Amén. Usted es enemigo de Dios solo por esto. Amén. También los que están dentro de la llamada sana doctrina, cuando mienten, cuando roban, cuando estafan, cuando hablan mentira, amén, también ellos están siendo amigos del mundo. Porque ¿qué hace el mundo? Amén. Me pongo yo como ejemplo. Cuando yo no conocía nada de la palabra, cuando yo tenía que decir mi mentirijilla, no la decía. Yo estaba en el mundo. Entonces, usted está siendo, aunque usted tenga una apariencia de piedad, usted está siendo amigo del mundo y usted es un alma adúltera, usted es un anticristo, usted es un hombre de pecado, aunque tenga apariencia de piedad, aunque se haga el moño bien hecho, que usted haga el moño que quiera. Pero si usted quiere representar la sana doctrina con un moño, hágalo también de corazón. El moño, pero también de corazón, No solo el moño, el moño, Que usted el moño, hágase el moño que quiera, pero también muestre su corazón, que es muy importante. Que muchos con el moño y la ropa tienen a muchos engañados. Vamos a continuar. Y no estoy en contra de quien se quiera hacer el moño, El que se haga el moño, que se lo haga. Pero que muestre su corazón, Que lo que está por dentro se vea por fuera. No solo una apariencia. Es decir, por este moño que me había hecho, soy de la sana doctrina. Porque me pongo el cuello por aquí arriba, las mangas por aquí, arrastro mi vestido. Soy sana doctrina. No. Por la apariencia usted no es sana doctrina. Usted es sana doctrina cuando lo es interiormente, de espíritu. De espíritu. Porque hay personas que no llevan ese moño y están viviendo la sana doctrina. De espíritu. O sea, no es pecado hacerse el moño que usted quiera. No. La cosa es que usted pretenda vender una apariencia y luego ser otra persona. Continuamos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo desde el 1 hasta el 3. Falso profeta y falso maestro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Esto eran profecías para los tiempos venideros, los tiempos postreros. ¿Cuáles son estos finales que vivimos? Amén. Que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El hombre de pecado niega al Señor que los rescató. ¿Cuántas personas no se han levantado a darles mensaje? A muchos que están levantados como profetas, como maestros, como pastores, como evangelistas. Amén. ¿Cuánto Dios no ha levantado a darle mensaje y lo niegan? Amén. ¿Cuánto Dios no le ha levantado a decirle estás mal, has apostatado, te has salido del camino y lo niegan? Dicen que Dios no les está hablando. Amén. Continuamos. Hombre de pecado. 2.
Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa del camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos, amén, siguen sus disoluciones? Amén. ¿Cuántas personas no han cometido agravio dentro del pueblo de Dios? Amén. Y el nombre es blasfemado. Mira, los evangélicos hacen esto. Los evangélicos son unos mentirosos. Los evangélicos, mira, nada más es la ropa que llevan puesta. Porque el nombre siendo blasfemado por los que todavía no quieren arrepentirse. Vamos a continuar el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cuánta gente no hay con una presión de predicar porque necesitan ganar? Y lo que están hacia la vista, vuelvo y lo digo, usted lo ve, pero lo que están oculto, eso si Dios no se lo muestra, no puede. Continuamos segunda de Pedro, pero ahora el versículo desde el 9, capítulo 2, versículo desde el 9 hasta el 22. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Cuándo es el día del juicio? Amén. La venida del Señor está cerca. El día del Señor vendrá. En estos estudios vosotros vais a saber cuándo es el día del juicio, la venida de Cristo. Amén. Hay veces que porque esas personas todavía no le han caído juicio, usted, a los que Dios se levanta para que digan que están mal dentro del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se aperciba, usted dice que son unos mentirosos, haciendo mentiroso al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es mentiroso. Y la persona que Dios levanta para sacar la verdad a la luz no es mentirosa. Cuando la persona saca todas las pruebas espirituales y físicas que Dios muestra, no es mentiroso. Los mentirosos son vosotros, que no queréis conocer la verdad, porque le duele mucho. Le duele mucho reconocer que una persona que se cuida con tanta apariencia pueda ser un pecador sin arrepentirse todavía. Vamos a continuar. Pero ¿cuándo le vienen los juicios? En la venida, con el resplandor de su venida, el hombre de pecado será destruido. 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Amén. Solo lo que sigue, solo lo que vemos, la pastora que vemos con el cabello cortado como hombre, que se dan colores, que se dan maquillaje, que se hacen liposiciones, cirugías estéticas, que se visten de una forma indecorosa. Solo ellos están siguiendo la carne. No, cuando hay una persona dentro de la sana doctrina, amén, dentro de la iglesia llamada santidad, amén, que comete agravios, que comete pecado dentro del pueblo de Dios y no se arrepiente, no muestra su arrepentimiento, nunca confiesa su pecado, aún le salgan 10,000 pruebas, no confiesa su pecado, también está siguiendo la carne, también es un pecador. Continuamos. Atrevidos y contumanes no temen decir mal de la potestad de superiores. 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Cuánto no han puesto al Espíritu Santo de Dios de mentiroso? Dentro de la sana doctrina, de la llamada sana doctrina, son unos mentirosos llamando mentiroso al que Dios levanta, y Dios es ahí usando la boca de ese hombre. Dios usando la boca de ese hombre para revelar los secretos ocultos, porque por vosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos darnos cuenta cuando alguien que muestra una apariencia de piedad está en pecado. Por nosotros mismos no podemos darnos cuenta. Pero cuando Dios les revela los secretos ocultos, los pecados ocultos, dicen que esa persona es mentirosa, dicen que el Espíritu Santo de Dios es mentiroso. ¿Por qué Dios al único que le interesa revelar los pecados ocultos dentro de la iglesia? Porque es a Dios a quien le interesa. Pero sepan que antes de que Dios lo haya mandado a revelar en público, ya Dios en secreto trató con la vida de esa persona y le envió muchos mensajes. Esa persona no lo aceptó. Y ya luego en público Dios lo tiene que hacer patente para que se aperciban, para que huyan de esas personas, no sean arrastrados por el lazo del diablo que cargan esos pecadores dentro de la iglesia de Dios, que están encubiertos y están cubiertos de piedad y están pecando como un pecador que está afuera. Pero dicen que son mentirosos, llamando al Espíritu Santo de Dios mentiroso, porque es Él
yo por mí misma no sabía. Por mí misma, cosas que Dios me ha mostrado de personas que están dentro de la sana doctrina de iglesias llamadas santidad, por mí misma yo no lo sabía. Entonces cuando Dios me dice, es hora de decirlo, yo quedo como mentirosa. O sea, el Espíritu Santo de Dios mentiroso para vosotros. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué? Apoyadores de pecado. Continuamos. En el 12. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Es hasta el 22, el 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Amén. Están gozando de los deleites cada día el hombre de pecado. ¿Qué hace? Gozar de los deleites cada día. Amén. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Qué está haciendo el hombre de pecado? Comiendo con nosotros. ¿Qué significa? Que está dentro de la iglesia de Dios, se está haciendo pasar por Dios, amén, pero está en pecado dentro de la iglesia de Dios. Se recrean, comen la palabra. Dios te bendiga. Y palabra, están comiendo. Pero se están recreando en sus errores porque Dios le ha mandado decir que se arrepientan y no se arrepienten. Amén. Continuamos. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Amén. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cuáles son los hijos de la maldición? ¿De maldición? El hombre de pecado, los anticristos. Amén. Que es la misma persona. Manifestación del hombre de pecado. Este es el estudio que el Señor me ha entregado para el día de hoy. Tienen los ojos llenos de adulterio, es el hombre de pecado. Amén. No se sacian. ¿Cuántas personas no han sido descubiertas? Amén. Que están engañando. Amén. Predicadores famosos. Muchos predicadores famosos. No hablamos de un solo, ni de otra, ni de lo otro. Muchos famosos en distintos países. Y Dios le ha mandado a sacar esos pecados ocultos. Amén. Pero ellos no se sacian. Ellos siguen ahí, siguen ahí. Tienen los ojos llenos de adulterio. Amén. Seducen a las almas inconstantes. Amén. A las almas que inconstantes. ¿Qué significa? Las almas que no se le plantan aquí a Dios. Amén. Las almas que no se le plantan a Dios. Ellos las seducen. Amén. Continuamos, el 15. Han dejado el camino recto. Amén. Es el hombre de pecado. El hombre de pecado dejó el camino recto. El hombre de pecado es un apóstata. El hombre de pecado es un anticristo. Amén. Son anticristos. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beol, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Ya veis que cuando Dios quiere usar algo para algo, hasta una mula usa. Amén. Entonces, cuando Dios use a alguien para sacar pecados, no diga, porque no se pone la farda como nosotros, no es de Dios. Porque no se hace el moño como nosotras, no es de Dios. Porque hasta una mula Dios puede usar para sacar el pecado a la luz. Estos son fuentes sin agua, estas no tienen palabra, amén. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, se seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cuáles son los que viven en error? El hombre de pecado. Amén. El que vive en el mundo. Los anticristos. Amén. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen libertad y ellos mismos ¿cómo están? Ellos son esclavos del pecado, pero ellos están predicando Cristo, 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 y ellos mismos son esclavos.
20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cómo viene a ser su postrer estado? Peor que el primero. Los apóstatas, peor que el primero. Amén. Si usted en el mundo antes robaba y usted dentro de la iglesia se pone a robar, ¿qué va a hacer? Su robo va a ser peor, va a ir a peor. Amén. Por eso cuando Dios lo hace manifiesto, no vea la cadena de robo que lleva. Es larga. Porque su postrer estado es peor que los robos que usted cometió antes. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Amén. Apóstata. El hombre de pecado es una iglesia que apostató de su fe, apostató de la verdad de Jesús. Amén. 22. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cisne. Amén. Cuando usted aún dentro de la iglesia, amén, usted comete algún error, porque a cualquiera le puede pasar. Amén. A cualquiera le podría pasar. Amén. Y usted no se arrepiente, y usted no confiesa su pecado, y usted no busca el perdón. Amén. De a quien usted le hizo daño. Con todo lo que Dios saca. Su postrer estado está peor que el primero. Amén. Usted ha vuelto a su vómito. El perro vuelve a su vómito. Usted volvió a su vómito, aunque se oculte detrás de una apariencia de piedad. Continuamos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. El día del Señor vendrá, corresponde a esta escritura, el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Amén. Ahora, versículo, desde el 15 al 17. Ahora el 15 y el 17. El 15 y el 17. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hasta el 17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Amén. Que no guardemos de los inicuos. No sea que no arrastren a su error, no arrastren a ser también un hombre de pecado, no arrastren a que seamos anticristo como ellos. Amén. Haciéndonos en el templo de Dios, haciéndonos pasar por Dios, haciéndonos pasar por justo, por cristiano, cuando dentro de nuestro corazón hay adulterio, hay estafa, hay engaños, hay mentira, hay codicias, hay avaricia, hay muchos otros pecados, muchos otros pecados más. Continuamos. Ahora vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. El anticristo. Esta escritura corresponde al anticristo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque ¿qué dice el Señor en las Escrituras? Manifestación del hombre de pecado. Amén. Que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué hace el hombre de pecado? El hombre de pecado salió de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron. Pero salieron para que se manifieste, para que se sepa que no todo aquel, amén, no todos son de nosotros. Cuando Dios le destapa los pecados a los pecadores que están encubiertos con una apariencia de santidad por fuera, externa, amén, porque lo que están a la vista, pues usted lo está viendo, pero lo que están escondido dentro del pueblo, llamado sana doctrina, que Dios les saca todo a la luz, amén.
¿Para qué dice el Señor? Para que se haga manifiesto que no todos son de nosotros. Pero cuando Dios se lo saca, usted dice que están hablando mal de esas personas. Y que esa persona que Dios usa como un vaso, como un instrumento para que saque esto, no es de Dios. Cuando usted no sabe el precio que esa persona ha pagado y está pagando por el llamado que Dios le ha hecho en su vida. Pero usted dice que no es de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Lo saca para que se haga manifiesto que no todos son de Dios. ¿Por qué? A mí Dios me ha mostrado personas que están dentro de las llamadas sana doctrina, porque los que están afuera ya Dios me enseñó a conocerlos, yo ya los conozco. A esos apóstatas, yo cuando era nueva, pues no. Cuando yo era nueva no los conocía. Pero yo ahora ya, con el tiempo que llevo el evangelio, ya conozco a los apóstatas, que lo puedo ver por fuera de su ropa, eso se nota, son apóstatas. Pero esos que están encubiertos dentro del pueblo de Dios, eso ha sido el Señor que me lo ha mostrado a mí. Porque están encubiertos detrás de una apariencia de santidad externa. ¿Y qué dice el Señor? Que se hacen manifiesto para que sepamos que no todos son de nosotros. Cuando el Señor me ha revelado a mí personas dentro de la iglesia llamada sana doctrina que están en pecado dentro, amén, en el cual yo no me he puesto a dar nombre, no me he puesto a dar lista, porque a mí Dios no me ha mandado. Yo solamente he sacado algo que el Señor me ha mostrado, y es lo que he hecho con esa persona que el Señor me ha mostrado, y yo con las otras personas que el Señor me ha mostrado, yo no lo he hecho y no lo voy a hacer hasta que Él no me mande. Pero si Él me manda, lo hago. Si no me manda, así me quedo sabiéndolo. Porque hay que tener cuidado. Adelantársele al tiempo de Dios es muy peligroso. ¿Cómo yo me quedo? Yo me quedo sorprendido, porque para mí eran perfectos, eran santos, eran dignos. ¿Por qué? Porque yo lo veía por lo que veía de fuera, pero Dios ve lo que está dentro del hombre. Dios ve lo que está dentro del hombre, pero yo lo veía por fuera y yo me quedo sorprendida. ¿Pero por qué Dios lo hace? Para que sean manifiestos. Y yo digo, pero no es de nosotros, Señor. No pertenece a la sana doctrina, aunque lo parezca. Y así mismo me dice el Señor, no lo es. Aunque te parecen que son de la sana doctrina, porque realmente están vistiendo agradable delante de Dios, no están vistiendo de una forma indecorosa, se han despojado de las cosas artificiales, de la vanidad del mundo, de la mentira del mundo. Pues claro, te parecen, pero cuando Dios te lo muestra, cuando Dios te lo muestra, es para que se haga manifiesto que esa persona no era de nosotros. Entonces ahí yo sé, no es de nosotros, no es de nosotros. Ahora, si esa persona muestra un cambio, un arrepentimiento por dentro, porque Dios ve lo que hay por dentro, y lo muestra por dentro, y Dios lo manda a que se refleje por fuera, entonces Dios no lo va a hacer conocer a nosotros. Y vamos a decir, esa persona cometieron sus errores, pero mira, se han limpiado y ya están en el Señor. Pero hay personas que no se han limpiado, han cometido sus errores, no se han limpiado y siguen ahí. Y para ustedes son santos por la ropa, por lo que hablan, porque usan la palabra. Dice el Señor que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, porque se está haciendo pasar por Dios, pero Dios no está ahí. Y como no le ha caído a juicio, dicen que lo que Dios usa para sacar las pruebas, las verdades, son unos mentirosos, llamando mentiroso al Espíritu Santo de Dios, porque si Dios no nos lo muestra, nosotros no podemos saberlo, porque tienen una apariencia de santidad terrible. Continuamos en Primera de Juan. Ahora el Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 y 5. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 y 5. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo corresponden a estas escrituras, el 1 y el 5. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén, que han salido muchos falsos profetas. Los falsos profetas es el hombre de pecado, está sentado en la iglesia, en el templo, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por profeta, pero no son de Dios. Amén. Continuamos. El 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. ¿Qué son? El hombre de pecado es del mundo. Esas iglesias que usted ve hablando, amén, que su mirada, su ojo, su espíritu, simboliza el espíritu, está puesto en las cosas terrenales, amén.
Ellos hablan del mundo. Ellos todo lo que hablan es mundo. Dios lo va a bendecir. Dios le va a dar tal casa. Dios le va a dar un coche. Dios le va a dar tanto de dinero. Su tierra. Esos son falsos profetas. Ese es el hombre de pecado. Esos son los anticristos. Amén. Y el que está dentro de la llamada sana doctrina, que está haciendo lo mismo también. Amén. Por la apariencia no se va a salvar delante de Dios. Vamos a continuar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Estas escrituras corresponden al testimonio del Espíritu. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Amén. Cuando Dios le manda la palabra a usted, y usted cree a esa palabra, usted la verifica, usted la comprueba, usted ve que es de Dios. Amén. Usted está creyendo en Dios, pero cuando usted no cree, usted está siendo mentiroso. Está haciendo al Hijo de Dios mentiroso. Y el que cree y el que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios. Amén. Recuerden que Dios usa muchos vasos. Nosotros, las personas, somos vasos. Y Dios hablando y usted diciendo que esa persona es mentirosa porque no hace lo que a usted le da la gana, porque esa persona no sale en el tiempo que usted quiere que salga, porque esa persona no hace las cosas según usted quiere que la haga. Yo estoy aquí haciendo la cosa en el orden de Dios, como Dios me dice que la haga, en el tiempo que Dios me dice que la haga, no en el tiempo que usted quiere que yo la haga. Porque si yo me pongo a hacer las cosas y a decir las cosas en el tiempo que usted quiere que yo la diga, entonces yo no estoy obedeciendo a este evangelio. Yo estaría en un evangelio anatema, porque estaría para agradar al hombre, pero yo estoy aquí para agradar a Dios. Ahora vámonos a Segunda de Juan, capítulo 7, Segunda de Juan. No, estos no son capítulos, son versículos. Segunda de Juan, versículos 7, 9, 10 y 11. El 7. Estas escrituras corresponden permanecer en la doctrina de Cristo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. ¿Y qué es el anticristo? Es el hombre de pecado. Amén. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no confiesan su palabra. Amén. El 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. El que se extravía, el hombre de pecado. Amén. Manifestación del hombre de pecado. Es el estudio que el Señor me ha entregado para este día de hoy. El hombre de pecado es el mismo anticristo. El hombre de pecado es apóstata. Apostataron de su fe. Amén. Se han extraviado del camino. Amén. El 10 y el 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amén. 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén. Cuando usted ¿cómo puedo decir? Acopla. Amén. El pecado de quien usted sabe que está en pecado. Amén. Usted lo está recibiendo en su casa. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios mora en su casa, el Espíritu Santo de Dios se va a ir. Porque el Espíritu Santo no apoya pecado. No es apoyador de injusticia. Entonces usted se va a quedar con ese pecador y los dos van a ser dos pecadores. Por más que tenga ropa de apariencia. Pero si usted apoya los pecados ajenos, usted se convierte en otro pecador. Amén. San Judas, el versículo 3 hasta el 18. Desde el 3 hasta el 18. Falsa doctrina y falso maestro. San Judas apóstol. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir o exhortado que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Dónde nosotros tenemos que contender? En la fe que ha sido dada. ¿Cuándo? Una sola vez, no a otras. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente.
Si Dios no nos lo muestra, no nos damos cuenta. Porque cuando somos nuevos, las iglesias apóstatas para nosotros son iglesias. Pero cuando ya llevamos un tiempo, ya vemos que son apóstatas. Pero los que están encubiertos, si Dios no se lo muestra, usted no puede. Entonces, cuando Dios levanta a alguien para mostrárselo, usted lo llama mentiroso. Usted está llamando mentiroso al Espíritu Santo de Dios, porque por nuestra propia fuerza no podemos. Eso es el Espíritu Santo de Dios que nos lo tiene que mostrar. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos descubrir a los que están encubiertos. Versículo 5. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué hizo el Señor? Destruyó a los que no creyeron. ¿Y quiénes se van a ir con el hombre de pecado? Todo el que no le crea a Dios se va a ir igualmente. Se convierte en un hombre de pecado. Amén. El 6. Este es un poco largo, este hasta el 18, este es el 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones externas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. 8. No obstante, de la manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuando Dios levanta, amén, un vaso, amén, un instrumento, blasfeman contra Dios. Dicen que esa persona no es de Dios y que Dios no le está hablando. Aún esa persona saque las experiencias espirituales que Dios le ha mostrado y salgan muchísimas pruebas físicas de que esas personas están en pecado dentro de la iglesia, así blasfeman y dicen que es mentiroso. Y usted está llamando mentiroso al mismo Dios. Usted no tiene temor de Dios. Aunque usted me llame a mí que yo no soy de Dios, usted que me acusa a mí de que yo no soy de Dios, usted no tiene temor de Dios. Porque yo primero investigo a ver si esa persona viene de Dios, si realmente es lo de Dios. Porque cuando han salido pruebas de personas que están en pecado dentro de la iglesia de Dios, ¿qué yo he hecho? Buscado de Dios. Y cuando Dios me muestra la verdad, entonces yo la sé. Pero yo no voy a venir a decir que alguien no es de Dios sin que Dios me lo haya mostrado. Usted no tiene temor de Dios. Usted que dice que yo no soy de Dios, usted no tiene temor de Dios, porque usted tiene que buscar irse a meter con Dios primero para ver si yo vengo de parte de Dios. Y usted en un segundo, ya Dios no le ha mostrado que yo no soy de Dios. Porque a mí en un segundo Dios no me muestra que alguien está mal. Hay un precio que pagar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer y hay que buscar. En un segundo Dios usted no le va a mostrar que yo no soy de Dios. En un segundo no. Continuamos. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿A quién están blasfemando cuando Dios levanta un vaso? ¿Un instrumento para sacar los pecados ocultos a la luz? ¿A quién están blasfemando? A Dios. Así lo dice la palabra. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Amén. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Amén. Cuando usted sale a hablar algo, usted no solamente es un anticristo, es un hombre de pecado. Cuando usted sale a hablar algo que Dios a usted no le ha confirmado, amén, blasfemando contra ese instrumento que Dios ha levantado, amén, usted está blasfemando contra el mismo Dios, levantando juicio de maldición contra un vaso, contra un instrumento. Porque nosotros, si Dios no nos muestra la cosa, nosotros no somos nadie. Hay que ser humilde. Si Dios a usted no le muestra las personas que están dentro del pueblo con una apariencia de piedad por la parte externa, hay que ser humilde. Usted no lo sabría si Dios no se lo muestra. Hay que ser humilde. Y hay que darle la gloria a Dios. Continuamos. El 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá.
por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muerto y descarriado. 2 veces muerto, ¿por qué? Porque cuando usted está dentro de este evangelio y usted aposta de su fe, amén, pero usted sigue fingiendo que usted es evangélico, amén. Usted está 2 veces muerto. Antes estaba muerto y ahora sigue muerto igualmente, amén. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos y todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cada vez que Dios levanta un vaso, ¿contra quién usted está hablando? Contra el mismo Dios. ¿Y qué profetizó Enoc? Dice 15, para hacer juicio contra todos la venida de Cristo, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras. Dios no solo llama impío, amén, al que está en el mundo que todavía no ha venido a él. Dios también llama impío, amén, al que está dentro de la iglesia de Cristo y está haciendo obras impías, es un impío, amén, para dejar convicto, amén, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando Dios levanta un vaso, cuando Dios levanta un instrumento para sacar la verdad y usted lo apedrea y usted habla cosas que no son, blasfemando y diciendo ese no es de Dios, usted está diciendo que ahí no está el Espíritu Santo de Dios, pero Dios usted no se lo ha mostrado en un segundo, porque usted tiene que pagarle el precio a Dios para que Dios le muestre las cosas, y Dios no se lo ha mostrado en un segundo. Usted está blasfemando contra Dios, usted va a quedar expuesta al lago de fuego. 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Murmuradores, querellosos, murmuran cuando Dios le saca los trapitos al sol, los pecados a la luz. A los pecadores que están dentro de su pueblo haciéndose pasar por iglesia. El hombre de pecado que está sentado dentro del templo de Dios y se está haciendo pasar por Dios. Murmuran. Calumnian, amén, murmuradores, querellosos, andan según su propio deseo y cuya boca habla cosa inflamada, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando usted se levanta contra una persona que Dios está usando como un vaso, como un instrumento, usted está blasfemando contra Dios. Usted es un hombre de pecado dentro, sentado, como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero usted por dentro su corazón está mal delante de Dios. Amén. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Esta ha sido la segunda parte, manifestación del hombre de pecado. Amén. Ya veis que las características que el Señor nos muestra del hombre de pecado, amén, es el mismo, son lo mismo anticristo. Amén. Son lo mismo, son apóstatas. Están sentados dentro del templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por cristianos, pero no lo son. Ahora volvemos con la tercera parte, manifestación del hombre de pecado. Hasta ahora.